En este video veremos qué es el metabolismo lento y por qué le sucede a ciertas personas. Y quédate hasta el final porque aquí también veremos cómo activar tu metabolismo para que funcione óptimamente. ¿Tenés a veces la sensación de que tu metabolismo no quema las calorías al mismo ritmo que el de las demás personas? Seguro que tenés varios amigos que comiendo lo mismo que vos no engordan ni 100 gramos, mientras que en tu caso sentís que casi todo aquello que te llevas a la boca termina convirtiéndose en grasa y de esa que luego no es tan fácil desprenderse. ¿Dónde está el misterio? ¿Existe de verdad un metabolismo lento? Este concepto se utiliza popularmente para describir la idea de que algunas personas queman menos calorías en reposo, lo que explicaría el aumento de peso o la dificultad para perderlo. Por un lado, hay que decir que, aunque es un término común en el lenguaje cotidiano, no tiene un fundamento científico riguroso, pero aún así es cierto que hay aspectos del metabolismo que pueden ayudar a comprender por qué algunas personas tienen las cosas más fáciles o más difíciles a la hora de perder peso corporal o de mantenerlo saludable. Y aquí lo primero es comprender qué es el metabolismo basal. Se trata del punto de partida y representa la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza para mantener funciones vitales en reposo, como por ejemplo tu respiración, temperatura corporal o la circulación de tu sangre. Y para esto no hay una medida estándar, ya que varía según aspectos como la genética, la edad, el sexo, la masa muscular y otros factores. Por ejemplo, las personas con más masa muscular generalmente tienen un metabolismo basal más alto. Ahora bien, aunque las diferencias individuales sí existen, esa idea de metabolismo basal lento no suele ser suficiente para explicar grandes aumentos de peso. Hay que considerar otros factores como nuestra nutrición y el nivel de actividad física que hacemos día a día. De esta forma, cuando culpamos de esos kilos de más a nuestro metabolismo lento, es frecuente que detrás haya una dieta alta en calorías o un estilo de vida sedentario o inclusive patrones de sueño deficientes. En este sentido, se ha visto en los estudios que la mayoría de las personas subestiman la cantidad de calorías que comen y sobreestiman la cantidad de calorías que queman. No obstante, sí hay ciertas situaciones en las que es posible tener un metabolismo basal bajo debido a diferentes causas médicas. Entre las más comunes se encuentran estas. La primera es el hipotiroidismo, que ocurre cuando nuestras glándulas tiroides producen menos hormonas de las necesarias, lo que puede ralentizar el metabolismo basal. Además, las personas con hipotiroidismo pueden experimentar fatiga, aumento de peso y sensibilidad al frío. La causa número 2 es el llamado síndrome de Cushing, que consiste en una producción excesiva de cortisol que puede llevar al almacenamiento de grasa y a la pérdida de masa muscular, reduciendo así nuestro gasto energético en reposo. La causa número 3 es un déficit en nuestras hormonas de crecimiento, hormonas que regulan nuestro metabolismo y promueven el crecimiento muscular. El número 4, diabetes tipo 2, que aunque no afecta directamente al metabolismo basal, la resistencia a la insulina puede alterar el almacenamiento y uso de la energía y con ello reducir la eficiencia metabólica. Causa número 5, anemia, y es que la falta de hierro suele disminuir nuestros niveles de energía disponibles para funciones metabólicas. Otra de las causas son las enfermedades inflamatorias crónicas, y aquí patologías como la artritis reumatoide o el lupus pueden alterar el metabolismo basal debido a la inflamación crónica. Otra de las causas posibles es sufrir una insuficiencia cardíaca o respiratoria crónica que, al causar estrés en órganos vitales, puede llevar a una reducción de la capacidad metabólica de nuestro cuerpo. Y la causa número 8 es el llamado síndrome metabólico, que es un conjunto de alteraciones que incluyen obesidad abdominal e hipertensión. Pero presta atención acá
porque además de estas posibles causas médicas para tener un metabolismo lento, también hay otros escenarios que pueden promoverlo, como la adaptación metabólica o también llamada tumba metabólica, algo que suele suceder cuando se hacen dietas drásticas, estrictas, muy restrictivas, que nos hacen perder peso de manera rápida y significativa. Como sabemos, nuestro cuerpo tiende a la homeostasis, es decir, a un equilibrio, y por eso busca en estos casos ajustar su gasto energético, reduciendo las calorías quemadas en reposo y durante la actividad física. Y este fenómeno, que también se conoce como termogénesis adaptativa, puede darnos la impresión de tener un metabolismo más lento. Por otro lado, no hay que descartar desequilibrios hormonales como la resistencia a la insulina o la leptina, que pueden contribuir al aumento de peso al afectar el apetito y el almacenamiento de energía, aunque no necesariamente implican un metabolismo más lento. Ahora, si llegaste hasta acá es porque seguramente este tema te interesa y porque además querés saber cómo activar tu metabolismo para que funcione óptimamente. Y lo mejor que pueden hacer las personas que quieran activar su metabolismo son cambios en su estilo de vida que promuevan un mayor gasto energético y optimicen las funciones metabólicas del cuerpo. Y aquí lo primero que hay que decir es que incrementar la actividad física es fundamental, especialmente incorporando ejercicios de fuerza que nos ayudan a desarrollar masa muscular. En este canal tenemos muchos videos destinados a eso, mostrándote algunos ejercicios puntuales para diferentes grupos de edad, con diferentes objetivos. Te voy a dejar la lista de esos videos aquí debajo en la descripción, también en el comentario destacado, y podés verlo arriba en las tarjetas. Tenés siempre presente que el tejido muscular ayuda a quemar más calorías incluso cuando estamos en reposo, lo que puede acelerar nuestro metabolismo basal. Y complementar esta estrategia con ejercicios aeróbicos también contribuye al gasto calórico total. Otra medida es asegurarse de consumir una dieta equilibrada, con una suficiente cantidad de proteínas, ya que este macronutriente requiere más energía para ser metabolizado y puede aumentar temporalmente nuestra tasa metabólica. Además, procura incluir alimentos termogénicos como el té verde, al que le hemos dedicado un video específico en este canal, o el café, del que también hemos hablado bastante en numerosos videos. También te dejo todos esos videos aquí debajo en la descripción y en las tarjetas de arriba a la derecha. Otro punto importante y muchas veces subestimado es dormir adecuadamente. Esto también desempeña un papel crucial, ya que la falta de sueño puede alterar las hormonas que regulan el apetito y el almacenamiento de energía, como lo son la leptina y la grelina. También te va a ayudar el hecho de reducir el estrés, que es igual de importante, ya que niveles elevados de cortisol están asociados con un metabolismo más lento y una mayor acumulación de grasa corporal en nuestro tejido adiposo. Y finalmente, presta atención a esto, ya que puede cambiar mucho las cosas. Mantenerse hidratado a lo largo de todo el día es esencial, ya que el agua es necesaria en la mayoría de las reacciones metabólicas. Algunas investigaciones sugieren que incluso una leve deshidratación puede ralentizar nuestro metabolismo. Estos cambios, combinados con una evaluación médica si hay sospecha de que hay causas subyacentes como alteraciones tiroideas, pueden ser efectivas para activar tu metabolismo y hacerlo funcionar de manera óptima. Y ahora voy a pedirte un pequeño favor, que me dejes un comentario en este video. Si ese comentario empieza con la palabra metabolismo, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te gustó, te fue útil. También te voy a pedir que le dejes tu me gusta y que si es posible lo compartas con tus contactos de WhatsApp, entre personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales. Y por supuesto que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.